Bienvenido y bienvenida una vez más a Diarios del Fénix, a tu día número 13 en el que has estado invirtiendo tiempo y energía en ti, invirtiendo tiempo y energía en renacer o en elevar tus tres grandes áreas de la vida. Has pasado por una semana de renacimiento y de elevación de tu inteligencia vital, de esa área de salud muy importante que dominar para poder eventualmente trasladar toda esa vitalidad y toda esa energía a la construcción no solo de felicidad, de paz interior, sino también de mejores relaciones y por supuesto en ese tercer grande de la vida, en mejorar tu relación con el dinero, construir, manifestar y canalizar y administrar mucho más diligentemente, mucho mejor tu relación con el dinero. Soy Andy Morales y el día de hoy estamos ya en el día número 13, semana número 2 en el que estás trabajando y en el que estamos aquí trabajando el área de felicidad, o mejor dicho, el área de paz interior. Ya hemos navegado por distintas etapas en esta segunda semana del protocolo del Fénix de paz interior. Hemos hecho un proceso de desintoxicación conectado a las creencias, conectado a nuestros patrones, a nuestros paradigmas, a nuestras reacciones emocionales. Has pasado por el conocimiento de ese estado y tiempo perfecto que llamamos de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo de Dios no hace referencia al futuro o no hace referencia al pasado. En ese día número 2 de esta semana número 2 descubriste la importancia de dominar tu mente para conectar con el tiempo de Dios. El día número 3 de esta semana número 2 descubriste ese mapa de vuelo y ese mapa de conciencia y todas esas emociones, pensamientos e intenciones que hay justamente detrás de cada una de las acciones o de cada una de las decisiones o de cada uno de los hábitos que tienes actualmente, y cómo eso está eventualmente manifestándose o controlando y dirigiendo los resultados de tu vida en esas tres grandes áreas de la vida. Y descubriste también cómo eventualmente renacer y elevar tu estado de paz interior y de vitalidad y de salud interior. Luego descubrimos ese libro manual de vida que Dios nos dejó para no solamente vivir, sino también para prosperar, de este fragmento que llamamos vida. Hoy creo que una de las ideas que más resuenan en mi interior es esa idea de que este fragmento que llamamos vida o este empaque que llamamos cuerpo, que va a tener un marco temporal de tiempo lineal, es un fragmento que pudiera asemejarse a un embarazo. Creo que es una idea polaca y más recientemente a algún gran amigo que estimamos mucho aquí en nuestra casa me lo hizo saber. Lo he escuchado en alguna otra parte, pero esta idea de que este fragmento que llamamos vida pudiera asemejarse a un estado de embarazo. Estamos en un vientre llamado planeta Tierra, y eventualmente cuando nuestro cuerpo perezca, es ahí cuando realmente vamos a dar a luz o vamos a nacer. Entonces este libro, Manual de Vida para Prosperar y para Vivir, llamado Biblia, que hoy lo considero así, es uno de esos libros que se convirtieron en mi guía, que se puede convertir también en tu guía, que debería convertirse en tu guía para accionar y para vivir y prosperar en este fragmento de vida. Y el día de ayer, el día número 12, llegamos a la etapa del descanso interior. Esos 3 escaloncitos que descubriste para poder llegar a ese descanso interior. Un primer escaloncito en el que buscamos validación por lo que dicen o piensan o hacen otras personas, o buscamos validación en otras personas. Luego ese segundo escaloncito en el que eventualmente deberíamos superar esa fase en la que buscamos validación o estima, o incluso nos invalidamos o carecemos de estima
producto de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de lo que tú piensas de ti. Comienzas, si estás buscando validación por tus pecados pasados o por tus triunfos pasados, es ahí donde comenzamos a buscar ese tercer escaloncito, que es el del descanso interior. Y ese bendito descanso interior llega cuando superas esos dos escalones, cuando ya no te importa lo que piensan otras personas de ti, o cuando ya no buscas validación o estima en lo que piensan otras personas o en otras personas. No buscas validación ni estima en otras personas, y tampoco buscas o recurrentemente caes en la idea de buscar estima o validación en lo que tú piensas de ti mismo. ¿Por qué? Porque la validación ha sido puesta desde el momento o incluso previo al momento de tu concepción. Tu creador y nuestro creador ya previamente nos corresponde poner el trabajo para poder mantener una relación cercana con nuestro creador. Y todo este viaje es justamente ese proceso en el que te he ido revelando muy abiertamente las cosas que fueron necesarias remover para poder mantener, construir una relación mucho más cercana. Y creo yo, definiría también de esta manera esta frase de construir una relación cercana con Dios a través de cada uno de los hábitos que te he ido compartiendo. Y el día de hoy, Diarios del Fénix, quiero reiterar que esto es Diarios del Fénix porque esto es un proceso diario. Esto no es de llegar a una cifra, de llegar a un estado, de llegar a una forma física, por hablar de esos tres grandes áreas de la salud, felicidad, por hablar de esos tres grandes áreas de la vida, salud, felicidad y dinero. No es un punto de llegada, es un proceso diario. ¿Por qué es un proceso diario? Porque cuando sales todos los días a enfrentar la cotidianidad, vas a tener tentaciones con los alimentos, vas a tener tentaciones con relaciones particulares, vas a tener tentaciones también con decisiones relacionadas al dinero. Entonces es un proceso diario en el que te comparto todas las herramientas y todo lo que eventualmente tuve que remover para poder pasar de la escasez en salud, en felicidad y en dinero, a expresar y a canalizar mucha más paz y vitalidad en mi salud, en mi paz interior y en mi relación con el dinero. El día de hoy, justamente, después de ese recap, vamos a llegar el día número 13. Estamos en el día número 13 y vamos a llegar a cuál es esa filosofía o protocolo del Fénix en relación, y valga la redundancia, a las relaciones. En relación a las relaciones, y vamos a partir este elemento de relaciones en dos partecitas. Una primera partecita muy conectada a aquellas relaciones en las que no ejerces una influencia fuerte o directa, y otra en la que tus relaciones no tienen o están conectadas más bien a un liderazgo natural. Para ser muy precisos, el día de hoy vamos a estar trabajando todas esas relaciones en las que no eres líder. Y el día de mañana, en el día número 14, vamos a estar trabajando y te voy a estar compartiendo cómo yo construyo o trabajo mi relación parental, o incluso también cómo he trabajado y siento que he mejorado en ese elemento de liderazgo, sea natural o sea más bien profesional. Entonces, en el elemento de relaciones, quiero que partamos de la premisa, y lo primero que te quiero que te lleves y que apuntes ahí en tu cuaderno. Recuerda tener Biblia, papel y lápiz para poder escribir y poder aumentar ese grado de recordación y aprendizaje que nuestro cerebro tiene cuando estamos en modo aprendiz o en modo estudiante.
Para poder construir relaciones sanas, es necesario que esas relaciones estén hechas por dos seres humanos sanos. O en principio, y mucho más importante, que tú estés sano o sana. No estoy hablando de la sanación, digamos, a nivel físico, corporal, sino que a nivel emocional, a nivel mental, a nivel inconsciente y a nivel consciente, hayas permitido que Dios transforme tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones, tu manera de ver las relaciones. Todos los seres humanos tenemos, digamos, varios anillos o círculos alrededor nuestro. El primer anillo es justamente esa familia donde nacemos. El segundo anillo es justamente esas personas que vamos eligiendo frecuentar por el camino, que llamamos amigos. Ese otro tercer anillo es esa persona con la que elegimos construir o caminar, que llamamos novio, novia, pareja, esposo, esposa. Eventualmente aparece otro anillo, y esto no será para todas las personas, que es el anillo de esas relaciones de liderazgo, ya sean parentales, cuando tenemos hijos o cuando tenemos hijas. Y ese último anillo, tanto más lejano a ese núcleo de lo que nosotros somos y de lo que eventualmente comienza a manifestarse en nuestras relaciones, es ese anillo de las profesiones, nuestras relaciones profesionales, nuestras relaciones de negocios o comerciales. Entonces, te voy a ir relatando un poco cómo ha sido mi proceso en cuanto a las relaciones. En el momento en el que yo comienzo de adolescente como a cuestionarme aquí en el interior respecto de muchas situaciones cotidianas, en ese primer núcleo familiar, una de las cosas que comenzó a llevarme a mí por esa inquietud y por ese proceso de ¿por qué esta es la vida que a nosotros nos ha correspondido vivir como familia? Ya no solamente como grupo familiar pequeño, sino como grupo familiar extendido. Tíos, tías, primos, primas. Y con el tiempo lo que comencé a darme cuenta es que la familia, y eso fue una frase que descubrí de un mentor que sigo muchísimo, que decía: la familia no son realmente los lazos de sangre, sino los lazos que solamente se construyen producto de los valores y las creencias que hay de manera intrínseca puestas en ese grupo familiar. Entonces, a medida que yo iba creciendo y a medida que iba leyendo y a medida que me iba incluso en algunos momentos contrariando con ciertas creencias o con ciertas situaciones de la vida, comencé a darme cuenta que los valores, las creencias y los pensamientos y visiones de la vida definen la dirección de una familia por completo. Quiero aquí hacer referencia a un pasaje bíblico que muy recientemente descubrí, que te quiero compartir ahora mismo, y es Mateo 7, 16, 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos les conoceréis. Esto es un pasaje bíblico que recientemente descubrí en ese proceso de lectura de la Biblia,
pero que cuando comencé en ese proceso de, ok, esta fue la estructura de pensamiento y visión de vida que me entregaron, e incluso cosmovisión que me entregaron y que yo aprendí y absorbí de manera intrínseca respecto a Dios, respecto del dinero, respecto del trabajo, respecto de la salud, respecto de las relaciones de pareja, respecto de cómo construir un hogar, respecto de los negocios, respecto del dinero. Y fue ahí cuando yo comencé a querer resultados distintos. Y por supuesto, ese querer resultados distintos implica comenzar a tomar acciones completamente distintas a las que en ese primer grupo o anillo de relaciones, en mi caso, se habían tomado. Entonces tú pregúntate, ¿a quién estás escuchando? ¿De quién has aprendido? Y pregúntate si esos son los frutos que tú quieres experimentar para tu vida. Si tu entorno cercano, llámese familia o incluso amigos o amigas que has elegido para compartir o para frecuentar, tienen los frutos que tú quisieras experimentar o incluso, y debo decirlo más crudo, los frutos abundantes con los que Dios te quiere a ti como administrador. Esos son los resultados que quieres respecto del amor, respecto de la salud, respecto de el dinero, respecto del trabajo, respecto de los hijos, respecto de los alimentos, respecto del cuerpo. Pregúntate si las personas que estás frecuentando son las que están manifestando los frutos abundantes con los que fuimos creados, porque por sus frutos les conocerán. Entonces, una de las premisas es elegir ese grupo familiar con el que tú compartes valores, lo que entre líneas o realmente por debajo está ocurriendo cuando estamos construyendo comunidad o familia, es que estamos compartiendo unos valores, unas visiones y una dirección de vida. Entonces, número 1, si no son frutos sanos, ¿qué te hace pensar que las personas que están produciendo esos frutos pudieran estar sanos y pudieran eventualmente a ti haberte enseñado a cómo construir o a cómo cosechar esos frutos sanos? ¿Listo? Entonces, primero, elegir sabiamente a quiénes estás frecuentando, de quiénes estás aprendiendo. Una de las cosas, y esto por traer una simple analogía, algo que a mí particularmente me hizo muchísimo sentido cuando lo descubrí, es por qué yo debería, por ejemplo, aprender de una persona que me va a hablar de negocios internacionales cuando en su vida ha abierto un negocio internacional. O por qué debería yo aprender o escuchar a alguien sobre relaciones de pareja cuando visiblemente sus relaciones de pareja han sido un desastre. O por qué yo debería aprender o escuchar los consejos de una persona sobre parentalidad cuando visiblemente sus frutos revelan completamente lo contrario o lo opuesto. Y así sucesivamente, sobre dinero, sobre salud, sobre felicidad, sobre relaciones de pareja. Entonces, una vez estamos modificando ya de manera algo más consciente nuestro entorno, o al menos a quienes estamos frecuentando, que pudiera ser físicamente o digitalmente, a quienes estás frecuentando. ¿Listo? Número 3. Entonces, primero, para que se construyan relaciones sanas, los seres humanos que están construyendo esas relaciones deben estar sanos. Número 2, elegir sabiamente a quién escuchar, a quién frecuentar y de quién rodearte. Número 3, el grande secreto de la vida es dar. Y esto es algo
que ya previamente has descubierto en Diarios del Fénix. De hecho, te quiero adelantar un poquitico de lo que va a ser la semana número 3, esa semana dedicada a mejorar nuestra relación con el dinero. Desde el momento en el que yo entro en quiebra, que me mudo de ciudad para poder hacer más eficientes los gastos de sobrevivencia con mi hijo y con mi esposa, yo comienzo literalmente a seguir a rajatabla esa frase: el secreto de la vida es dar. Y entonces comencé literalmente a regalar mi trabajo, a regalar mi tiempo, a regalar mi conocimiento, a obsequiar también mi atención plena en las conversaciones en las que estaba. Y fue a partir de ahí que comenzaron a suceder cosas mágicas. Fue a partir de ahí cuando comenzaron a aparecer nuevas oportunidades. Ahí fue cuando eventualmente una relación muy chiquitica se convirtió eventualmente en esa salida de quiebra. No te quiero adelantar muchísimo más que ese elemento particular. El secreto de la vida es dar. Te quiero compartir también el día de hoy algo maravilloso de la filosofía japonesa. ¿Recuerdas? No, creo que todavía no lo he compartido, pero eso lo vamos a ver también en la semana número 3. Vamos a estar explorando la filosofía japonesa de Happy Money, de un autor llamado Ken Honda, en el que vas a estar descubriendo cómo relacionarte y cómo literalmente el dinero se convierte en una herramienta o en una fuente de gozo y de felicidad. Hay algo en esta filosofía japonesa que se llama el estado Maru. Y voy a leer aquí literalmente. Es un estado sincero en el que deseas felicidad en otras personas. Aquellos que hacen Maru up, es decir, que crecen en ese estado, que elevan ese estado genuino en el que estás deseándole felicidad, prosperidad o abundancia o bendición a otra persona, incluso, y eso es algo bien difícil de trabajar, pero también importante de hacer, de desearle lo mejor, incluso a esas personas que de una u otra manera a ti te han lastimado, o que de una u otra manera te han tirado mierda, o te han echado hate, o te han juzgado. Desearles bendición a esas personas es incluso un proceso para hacer Maru up. Emiten energía, aquellos que hacen Maru up emiten energía que atrae a personas de muchísimo más valor o de más alto valor, atraen oportunidades que son raras y de hecho atraen milagros inesperados. Miren qué hermoso es eso mismo que te he estado justo compartiendo. Ahora es una experiencia personal que te estoy relatando, de la cual yo puedo ser testigo de que es algo real, es algo palpable. Entonces, número 4, número 3, el gran secreto de la vida es dar. Entonces ya hemos trabajado 3 cositas y te has ido, estás tomando apuntes, por cierto. Número 1, para crear relaciones sanas hay que crearla con seres humanos sanos. Número 2, elegir tu entorno, elegir a quién escuches y quién frecuentas. Número 3, el gran secreto de la vida es dar. Número 4, el estado Maru y hacer Maru up, esta filosofía bellísima japonesa. Número 5, aprender a ser la fuente de lo que quieres atraer. Y el gran problema es que la gran mayoría de personas busca llenar vacíos con cosas o personas que no han sido aquí interiormente o que no hemos sido capaces de rellenar por nuestra cuenta. Sucede mucho con las relaciones de pareja, y esto es algo que ya hemos previamente trabajado y descubierto un tanto, y es muchas parejas idolatran a su otra pareja, pero es porque aún no han trabajado el cómo llenarse esos vacíos que hay
conscientes e inconscientes aquí adentro. Entonces, aquí ya vamos a comenzar, de hecho, a trabajar mucho más con ahínco esta idea de que no somos dueños de absolutamente nada ni nadie. Yo no soy dueño de mi esposa, yo no soy dueño de mi hijo, yo no soy dueño de personas que que estoy liderando, que estoy orientando en un trabajo. No soy dueño de nada ni de nadie. Lo único que soy es un administrador de esas bendiciones o de esas personas que hacen parte de tu vida. Y nuestro trabajo es procurar libertad, es procurar amor, es procurar brindarles o darles y cultivarles semillas que puedan a ellos permitirles manifestar la abundancia natural y el propósito con el que han sido creados. Déjame saber, por favor, aquí en los comentarios si esto te está haciendo de utilidad, qué está resonando por allá dentro de tu alma. Cuéntame cómo han sido tus relaciones profesionales, de familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu pareja. Recuerda que todos aquellos estados en los que eventualmente nos desconectamos de Dios son aquellos estados o son aquellas cosas en las que debemos mayormente trabajar. Bien, entonces, déjame por favor aquí ver unas últimas notas para asegurarme de que te estoy compartiendo todo y revelándote absolutamente todo respecto a cómo renacer o elevar este elemento de relaciones. Entonces, déjame saber ahí en los comentarios si surgió alguna duda. Yo estaré ahí muy atento para poderlas resolver. Entonces, listo. Entonces quiero cerrar con un pequeño video. Te quiero compartir este video que para mí fue revelador y que quiero que te lleves el día de hoy. Voy a ponerlo un poquitico. Hace no mucho tiempo, todos éramos ángeles felices, flotando en el cielo. Un día, Dios hizo un anuncio. Necesito unos voluntarios para que creen el cielo en la tierra. De inmediato, todos los ángeles levantaron la mano. Yo quiero ir a salvar el mundo, dijeron. Dios eligió a varios y luego los prepararon para el proceso de nacimiento. Eligieron padres, eligieron el país donde nacerían y finalmente les desearon buena suerte. Antes de despedirse de Dios y de los otros ángeles, uno preguntó: ¿por qué tendría que ser difícil nuestra misión? ¿Acaso no todos los seres humanos de la tierra desean lo que tenemos? ¿No quieren un cielo en la tierra? Sí, sí lo quieren, dijo Dios sonriendo. Pero recuerden que ellos también son ángeles. Entonces, ¿por qué se supone que nuestra misión será tan complicada? ¿Por qué será difícil crear un cielo en la tierra?, insistió el ángel. Porque les di una mente a los humanos, dijo Dios. ¿Cuál es el problema con que tengan una mente?, continuó el ángel. Cuando tienes una mente, ésta se hace cargo, y a ti se te olvida que existe el cielo. Lo primero que querrán hacer tus padres será empezar a educar tu mente para que coincida con la forma de pensar de ellos. Te enviarán a la iglesia para que aprendas sobre el Dios correcto y sobre el Dios incorrecto. Y luego te enviarán a la escuela para que aprendas que hay gente inteligente y gente estúpida, explicó Dios. Entonces, cuando llegamos a la tierra, nuestra tarea será recordar que debemos ir más allá de nuestra mente, recordar que todos somos ángeles y crear el cielo
en la tierra?, preguntó el ángel. Así es, dijo nuevamente Dios, sonriendo. La palabra que más usan los humanos es yo. Yo viene del ego y viene de la mente. Yo representa una ilusión. Yo produce separación, no unidad. En cuanto un niño aprende la palabra yo, pierde por completo el vínculo que tiene con el cielo. Los ángeles escucharon la advertencia de Dios sobre la palabra yo y después otro preguntó: ¿y qué pasa si olvidamos que todos somos ángeles? Si fallamos y no podemos construir el cielo en la tierra, seguirán muriendo y naciendo una y otra vez hasta que por fin recuerden que son ángeles, explicó Dios. Los ángeles se miraron entre sí y luego miraron a Dios. Esta será la última vez que me comunique directamente con ustedes, dijo Dios. En un momento el cielo será borrado y recibirán su propia mente. ¿Pero cómo hablaremos contigo?, preguntó uno de los ángeles. Cuando lleguen a la tierra les enseñarán a orar y cuando oren estarán hablando ustedes, no yo. ¿Cómo nos hablarás tú?, preguntó el ángel. Nunca volverán a escuchar mi voz, dijo Dios con una sonrisa. Me comunicaré con ustedes a través de la inmovilidad. ¿Te refieres al silencio? No, dijo Dios, la inmovilidad es la paz más allá del silencio. Uno percibe inmovilidad cuando ve un lago temprano por la mañana, antes de que el viento agite la superficie. La inmovilidad es la paz que observan del cielo. Cuando sean uno con los que están allá afuera de ustedes, sentirán que estoy ahí. Cuando su mente esté en silencio y su ser inmóvil, cuando su alma se conecte como uno con esa flor, ese riachuelo o ese ser humano que tienen enfrente, ahí estaré presente con ustedes, en el ahora. ¿Cuándo sabremos que eres tú quien nos habla? Cuando su mente esté en silencio y su ser inmóvil, sabrán que estoy con ustedes. Mientras su mente siga hablando, no podrán escucharme. La mente es arrogante, les hará creer que puede entenderme y que es más inteligente que yo. Es extremadamente arrogante y no sabe nada, dijo Dios. ¿Qué si sabremos?, preguntó el ángel. Sabrán que estoy con ustedes cuando se conviertan en uno solo con un hermoso amanecer, cuando sean uno con las estrellas, con un árbol, con una flor o con un riachuelo burbujeante. Cuando seamos uno, ¿estaremos contigo?, preguntó otro ángel. Sí, en cuanto reciban su mente se volverán dos, serán separados de todas mis criaturas y creaciones. Su mente empezará a catalogar, criticar, juzgar y fingir que es Dios. ¿Cómo podremos conectarnos contigo?, continuó el ángel. A través de la inmovilidad que se enlaza con las otras creaciones. También pueden meditar. Cuando conecten su belleza interior con su belleza exterior en la inmovilidad y la meditación, yo estaré ahí. Cuando oremos, estaremos hablando contigo. Pero para que tú hables con nosotros, ¿tenemos que apagar nuestra mente, permanecer inmóviles y meditar?, preguntó el ángel. Así es. Sin embargo, no escucharán nada de lo que yo diga, dijo Dios. ¿Qué sucederá si practicamos la inmovilidad, la meditación y permanecer en el ahora?, preguntó otro de los ángeles. Estarán conmigo cada vez más. Un día verán una flor y desde su alma, no desde su mente, exclamarán: «Oh Dios mío». Ahí estaré yo, hablándoles a través de la flor. Un día sentirán la inocencia de un niño y entonces su alma se quedará sin aliento y dirá: «Oh Dios mío». En ese momento estaré hablándoles a través de ese niño. Cada vez que su alma diga: «Oh Dios mío», estaré con ustedes, explicó. ¿Serás tú quien nos hable?, continuó el ángel. Dios asintió.
Ahora váyanse, no recordarán nada de esto, pero cuando sientan la paz y el asombro del "oh Dios mío" en su alma cada día más, estaremos juntos porque recordarán que son ángeles que trabajan conmigo para construir el cielo en la tierra. Llegará un día en que viviremos eternamente en ese glorioso momento en que digamos "oh Dios mío". Dios asintió de nuevo. Pero en la tierra no tenemos que ser ángeles, ¿verdad?, preguntó otro ángel. No, dijo Dios, por eso les daremos una mente dividida en dos partes y alimentada por el ego. Ahora que serán seres humanos, siempre tendrán la libertad de elegir de qué lado de su mente quieren estar. No olviden que todo en la tierra es una dualidad, que tendrán dos ojos y dos manos, que pensarán lo correcto y lo incorrecto, en arriba y en abajo. Su desafío como seres humanos será volver a ser uno con la vida y conectarse con todo, volver a unirse. El momento de partir llegó y Dios le entregó a cada angelito un regalo en una hermosa envoltura. Aquí tienen sus talentos y su mente. Cada una es distinta, lo que significa que todos serán seres humanos pero no iguales. Su desafío será aprender a estar con nosotros, vincularse en espíritu y amarse a pesar de sus diferencias. Los ángeles entonces aceptaron sus hermosos regalos, dones y talentos, y Dios les dijo: vayan ahora. En cuanto tomaron sus regalos, sus recuerdos del cielo fueron borrados. Este es un mensaje que leí y descubrí en un libro y que me pareció fantástico. Y esta es la manera en la que quería terminar y cerrar el día de hoy, tu día número 13, en el que estás trabajando, renaciendo y elevando tus 3 grandes áreas de la vida en esto que ha sido Diarios del Fénix. Soy Andy Morales, me encantó acompañarte. Gracias por estar hasta acá. Déjame saber, por favor, es muy importante y sería muy valioso para mí poder saber, escuchar o leer más bien tu historia ahí en los comentarios. ¿Cómo va tu proceso? Déjame saber si esto realmente está siendo de utilidad. Quiero cerrar ya con 2 ideas adicionales que se me quedaron anteriormente. La primera es que creo que algo que pudieras llevarte de manera concluyente de este día de hoy es aprender a ser la fuente de lo que quieres atraer. Si quieres honestidad, si quieres confianza, si quieres lealtad, si quieres amor, si quieres abundancia, si quieres transparencia, eres tú quien desde una intención, una emoción, un pensamiento cargado de respeto, de amor, de libertad, de gratitud, seas tú quien comience a dar eso que tú quieres presente en tu vida. Así fue como comenzó mi proceso real de transformación. Comenzar a dar y a ser la fuente de lo que quieres atraer en tu vida. Cuidar la intención, el pensamiento y la emoción cada día. En cuanto tienes una decisión enfrente, en cuanto tienes a una persona enfrente. Porque allá afuera hay muchísimas personas que están relacionándose desde el egoísmo, desde la vanidad, desde el deseo, desde el miedo. Allá afuera hay muchas personas que lo que le están dando, lo están dando con una expectativa. Remover la expectativa de tu mente o dominar tu mente que crea expectativas hace parte de uno de esos trabajos que bien te compartía en este video que acabo de pasar. Remover las expectativas. No es algo, suena muy sencillo y se dice muy fácil, pero no es algo que sea fácil de lograr. Es algo que se hace todos los días. Por eso este espacio se llama Diarios del Fénix. Aquí no se llama el aterrizaje del Fénix o la llegada al cielo del Fénix o el pico de la montaña del Fénix, porque no es un lugar de llegada. Diarios del Fénix es un proceso diario. Esto ha sido Diarios del Fénix. Me encantó acompañarte el día de hoy.
Espero esto haya sido de bastante utilidad. Nos vemos el día de mañana y el día de hoy me voy y falta la tareita. El día de hoy tu tarea es da tu atención. No es necesario dar dinero. Comienza a remover esa idea de que lo único que puedes dar es dinero. Como no tienes dinero, entonces no tienes que dar. Es absolutamente falso porque Dios no te creó con el propósito de acumular dinero o de hacer dinero, sino con el propósito de dar en otras almas o de ayudar de una u otra manera a que otras almas comiencen a apuntar al lugar correcto. Entonces, sal ahí, da atención, da tiempo, da tu energía emocional o da tu agradecimiento o da dinero o da tus talentos, da tus dones al servicio de otras personas. Bien, esto ha sido ahora sí todo por el día de hoy. Esto es Diarios del Fénix. El día de mañana vamos a estar trabajando un poquitico más el tema de las relaciones, ya muy enfocado al mundo del liderazgo. Nos vemos mañana. Chao, chao.